Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, pues ya estamos aquí en la recta final, o mejor dicho, en la parte final de lo que ha sido nuestro curso de Derecho Civil 2, lo que viene siendo obligaciones y contratos. El día de hoy, compañeros, pues, felizmente terminas un nuevo ciclo, un nuevo cuatrimestre, una nueva materia, perdón, terminas una materia, y por tanto, pues el deseo es que sigas adelante para que continúes con tu carrera de Derecho y puedas seguir aumentando tu conocimiento sobre esta profesión. Te reitero, ya has iniciado, ya llevas varias materias, ya tienes que tener bien presente en tu mente, en tu cerebro, la gran cantidad de conceptos, de definiciones, de términos que pues vas a tener, ahora sí como se dice, pues en el cerebro, en la mente, para que cuando te lleguen los casos o estés en un determinado sepas de qué te hablan, de qué se trata, o cuando tu cliente te haga alguna pregunta tú sepas a qué se está refiriendo y dónde está la solución, si es de asunto civil, asunto mercantil, laboral o cualquier otro tipo de cuestiones, y cuál sería lo aplicable, qué figura jurídica o qué institución en la que aplicarías y cómo explicarías. Y en todo caso, si la persona te dijera, bueno, es que a mí me dijeron qué es esto, pues aún más, tendré que decir por qué entonces tú consideras que no es lo que le dijeron, en ese sentido, si es que así tú lo estimas apropiado. Para que tu cliente se vaya satisfecho, se vaya contento de que pues sí conoces, sí sabes de lo que le estás hablando, te está hablando, y sobre todo que estás aclarando, le estás precisando pues la posible confusión o la posible situación de que al no conocer bien, pues tú justamente estás precisando y aclarando ese tipo de situaciones. Hoy terminamos nuestros cursos, terminamos nuestro semestre, nuestro cuatrimestre, y pues bueno, ya dirá el tiempo o la escuela si podemos continuar contigo o no, de todos modos ya me conoces. Soy el profesor Simón Peralta Ensal, que estamos ahí en contacto, aunque sea por un todavía por correo, para cualquier cosa futura que siga a necesitar o que requieras. Y vamos a darle pues tanto fin a lo que viene siendo derecho civil 2, lo que es obligaciones o lo que viene siendo los contratos. Y justamente la parte final de derecho civil 2 es los contratos. Ya sobre este tema ya mencionamos cuando hablamos de las fuentes de obligaciones que el contrato es la fuente principal o la fuente por excelencia de lo que son las obligaciones. Es donde surgen principalmente las obligaciones en cuanto al contrato. No obstante que ya vimos que está la declaración unilateral de voluntad y otro tipo de gestión de negocios que originan o dan lugar a las obligaciones. Ya también vimos en clase anterior que los contratos, la famosa letra chiquita, deben reunir ciertos elementos de existencia y validez para que el contrato sea tanto válido sus efectos legales como también tenga existencia jurídica. ¿Han visto los elementos de los existenciales que son el consentimiento, el objeto y la solemnidad? Aclarando que la solemnidad no existe en todos los contratos, sino en algunos de ellos, y en los que pide la solemnidad es fundamental porque de no presentarse la solemnidad, el protocolo, las formalidades, etcétera, etcétera, pues no tenía ninguna existencia y no sería por tanto un contrato con vida jurídica. Por tanto, no podría obligar a las partes. El ejemplo típico y fácil de entender pues, es el matrimonio. Dijimos que si uno de estos elementos falta uno, no necesitan que los tres falten, con que uno falte, pues legalmente el contrato es inexistente. Y al ser inexistente, pues no puede obligar a ninguna de las partes. Si no hay consentimiento, pues simplemente no hay contrato y nadie te puede obligar. Si al final dices no te vendo mi coche, sabes que ya lo pensé bien y de plano no te vendo mi coche, no lo quiero vender, pues entonces simplemente no hay contrato. Sí, a lo mejor hay objeto, pero no hay el contrato. También hablamos de los elementos de validez en cuanto a que le van a dar lo que viene siendo eficiencia y eficacia, lo que va a hacer que las partes se vean obligadas a cumplir con lo que vienen siendo sus compromisos. Hablamos de la licitud, de la forma, de la capacidad y de la ausencia de vicio de consentimiento. Esto es del error, del dolo, de la lesión y lo que viene siendo la violencia. Hablamos que la falta de estos elementos puede provocar nulidad absoluta o puede provocar nulidad relativa. Nulidad absoluta cuando el contrato de plano, teniendo una falla, no lo podemos corregir, no lo podemos enmendar, porque es un contrato ilícito, ilegal, que está en contra de las leyes. Y como está prohibido por las leyes, pues por más que queramos corregirlo, simplemente no se puede, es nulo, nulo sin efectos de por vida o hasta que la ley se reforme y legalice ese tipo de operación como es el narcotráfico, como viene siendo
relacionado a la venta de órganos humanos. Pero mientras sean actos o contratos prohibidos por la ley, pues simplemente no los podemos corregir, no los podemos enmendar y el contrato será nulo de por vida. Eso antes cuando falte la licitud. Cuando falta uno de los elementos anteriores, como son la forma, la capacidad y presente vicios del consentimiento, toda la nulidad es relativa. ¿Y qué significa? Pues significa que el contrato sí lo podemos corregir, sí lo podemos enmendar. Si hacemos una compraventa de un inmueble a la palabra, porque somos parientes, porque somos hermanos, que somos conocidos, o simplemente lo hacemos un documento privado en un cuaderno que ahí tenemos y lo firmamos, vemos que el contrato tiene nulidad relativa, no tiene validez, porque para tales efectos necesitamos que alguien certifique, legalice ese contrato que es el notario. Pero por principio la simple palabra pues, no tiene validez para efectos legales. El documento privado tampoco tiene validez, aunque lo firmen las partes, las esposas de las partes, o los esposos de las partes, inclusive toda la familia y hasta más testigos. Se requiere que lo tengamos que convalidar yendo ante el notario para que el notario, dada el asunto, que es la venta de un departamento, de una casa, lo formalice en una escritura pública. Y entonces solo así lo podemos enmendar. En fin, esta parte ya la vimos, ya la conocemos, pero la hayas aprendido bien. Y ahora vamos a continuar con la segunda parte de contratos, que son los diferentes tipos o la clasificación de lo que vienen siendo los contratos. Y para tal efecto, ya también habíamos mencionado alguna vez esta parte, y ahora vamos a recordar para profundizar y desglosar cada uno de ellos. Los contratos son varios y se dividen principalmente en 4 grandes grupos. Los contratos relativos de dominio, los contratos relativos de uso, los contratos de garantía y los contratos de servicios. Reitero, contratos relativos de dominio, relativos de uso, contratos de garantía y contratos de servicios. De esta manera, dentro de cada grupo tenemos varios contratos. En los contratos relativos de dominio tenemos la compraventa, la donación, la permuta y el mutuo, que nosotros no lo conocemos así, sino conocemos como el préstamo. Al final, préstamo mutuo viene siendo lo mismo, y si algún día escuchas tú del mutuo, del mutuante, del mutuario, sabrás que es lo de un préstamo, lo diciendo la persona que presta y la persona que recibe ese dinero. Compra-venta, donación, permuta y mutuo préstamo son contratos relativos de dominio. Los contratos relativos de uso son el arrendamiento y el comodato. Son únicamente dos, arrendamiento y comodato. Arrendamiento seguramente no tiene ningún problema. El comodato, ahí sí quizás tengamos todos problemas porque como que es una palabra nueva o como que no es tan conocida el famoso contrato de comodato. Entonces, arrendamiento y comodato son contratos relativos de uso. Lo que es la fianza, la prenda de hipoteca son contratos de garantía. Son contratos que también se llaman contratos accesorios, porque necesitan de la existencia de un principal para que ellos puedan existir. Es decir, un contrato de estos no existe solo. Necesita de otro contrato para que en base a ese otro contrato, estos contratos puedan existir. La fianza, la prenda y la hipoteca, contratos de garantía. Por último, los contratos de servicio, los más importantes, más no los únicos, que nos quede claro. Los servicios, por razón de tiempo, vamos a ver nada más lo que es el depósito, el mandato y el contrato de prestación de servicios o de servicios profesionales, que insisto, no son los únicos, hay más tal de aparcería, es algo que viene siendo también lo referente al de asociación, pero por razón de tiempo, vamos a ver nada más estos tres, el depósito, el mandato y la prestación de servicios o servicios profesionales dentro de los llamados contratos de servicios. Entonces son 4 grupos, dentro de cada grupo pues ahí tenemos otro tipo de subcontratos. Contratos relativos de dominio son aquí donde se transmite la propiedad del bien y el objeto, siendo el dueño, dejando de ser el dueño propietario, pues justamente eso. En los contratos relativos de dominio, lo que hacemos es transmitir la propiedad a otra persona. Yo siendo el dueño de una casa, de un coche, dejo de serlo porque ahora le transmito la propiedad a otra persona para que esa persona sea el nuevo dueño total. Esos son los activos de dominio. Yo estoy trasladando, transmitiendo el dominio, es decir, la propiedad a otra persona.
Contratos activos de dominio son aquellos donde se transmite la propiedad del bien y objeto, por lo tanto el dueño o propietario del mismo deja de serlo. Por tanto, yo siendo el dueño, el propietario de la casa y del coche o del coche, lo traspaso, lo transmito, más que traspasar, lo transmito a otra persona, quien al momento que yo lo transmito a otra persona, yo voy a ser el dueño para que esta nueva persona se convierta en nuevo propietario del bien o del objeto. ¿Sí? Ahora, para que este traslado se pueda hacer, pues me tienen que pagar un dinero. Entonces sería una compraventa. Yo te lo vendo, tú me lo compras, es una compraventa. O bien, ¿sabes qué? Que te ves de cambio mi coche por tu departamento y acepto la otra parte. Entonces yo estoy transmitiendo la propiedad del coche y la persona la propiedad de su departamento. Entonces ahí hablamos de una permuta del trueque. Te cambio mi casa por tu departamento. O bien simplemente te regalo, te hago presente este reloj, te hago presente estos aretes de oro, te regalo esta computadora. En este caso hablamos de una donación donde yo te doy o te regalo o te dono o te transmito la propiedad de mi computadora, pero de forma gratuita, no te pido nada a cambio, es una donación. ¿Sí? Y el préstamo o el mutuo es cuando yo te doy bienes fungibles y te voy a cobrar un interés, pero con la obligación de regresarme esos bienes fungibles. ¿Qué es un préstamo de dinero? Cuando yo te presto dinero, te doy dinero, pero tú me los tienes que regresar ese dinero dentro del término que habíamos convenido, pero con la obligación muchas de las veces que vas a pagar un interés. Si te presto 5,000 pesos por decir algo, me los vas a devolver en 2, 3 meses, en un año, no sé, y te va a cobrar un interés de X cantidad, de tal manera que al final esos 5,000 se conviertan en 6,500, 7,000 pesos concepto del interés. Vayamos y usemos cada uno de estos contratos para que los entendamos un poquito. ¿Cuál es el contrato de compraventa? Es el contrato por excelencia de los contratos de activos de dominio, el más usual. El contrato de compraventa es un contrato de virtud del cual una persona llamada vendedor transmite la propiedad de un bien objeto a otra persona llamada comprador, quien por ello se obliga a pagar un precio cierto bien, dinero. Es la compraventa. Yo te transmito la propiedad del objeto del bien que tú deseas o que yo te ofrezco y tú a cambio me das una cantidad de dinero, me pagas el precio. Cantidad de dinero en moneda del curso legal, en moneda del que viene siendo de uso legal. Es una compraventa. Cuando yo te transmito la propiedad y a cambio tú me tienes que pagar el precio. Es importante porque a veces nos hasta parece absurdo, pero decimos que compraventa es cuando se compra un bien. Bueno, sí, pero o cuando se compra un bien y cuando se vende un objeto. Eso en términos legales no es muy correcto y se oye muy mal. Ejemplo, ¿quién es el comprador? El que compra. ¿Y quién es el vendedor? Pues el que vende. No, no, no. Comprador es el que adquiere la propiedad y vendedor es el que transmite la propiedad. Comprador es el que adquiere la propiedad, se convierte en el nuevo dueño, que para tal efecto tiene que pagar una suma de dinero. Y el vendedor es el que transmite la propiedad del objeto y a cambio recibe la suma de dinero pactada o establecida. Ahí está la compraventa. Tenemos la donación. La donación es lo que tú y yo conocemos como el regalo. Cuando tú regalas, estás donando, haciendo una donación. ¿Por qué? Porque no estás pidiendo nada a cambio, lo estás haciendo de forma gratuita, por cortesía, por amistad, por lo que tú quieras, por agradecimiento. Tú das una donación, das un regalo. Y a cambio no recibes nada ni pretendes que la persona te dé algo a cambio. Porque eso es un regalo, dar algo a cambio de nada. No lo llamamos regalo, pero pues coloquialmente, pero en estricto sentido jurídico es donación. Y también hay dos partes, el donante y el donatario. Contrato de virtud del cual una persona llamada donante transmite de manera gratuita, sin costo o con prestación alguna, un bien a otra persona llamada donatario. Yo te entrego esto y a cambio, pues tú no me das nada, porque es una donación, porque es un regalo. Lo que coloquialmente conocemos como regalo, previamente le llamamos como la donación.
Contrato a virtud del cual una persona llamada donante permite de manera gratuita, sin costo o contraprestación alguna, un bien, un objeto, un artículo a otra persona llamada donatario, quien por tanto no se obliga a dar absolutamente nada, quien por tanto no está obligado legalmente a dar algo a cambio o a pagar, etcétera. Simplemente lo recibes y se acabó el famoso contrato de donación. Por razón de tiempo estamos viendo en sí lo que es el contrato, porque como todas las figuras jurídicas que vienen en el Código Civil, pues hay una serie de reglas de normatividad y qué pasa cuando esto, y qué pasa cuando esto otro, y qué pasa cuando esto, lo demás. La idea es entender qué es un contrato y sobre eso, pues tú decirle a tu cliente, ¿sabe qué? No, lo de suyo no es una compraventa, es una permuta. Generalmente fue una permuta, una compraventa, pero se distorsionó y al final hicieron ustedes una permuta, un trueque. Y ya le explicas tú y ves en la normatividad o en las reglas aplicables a la compraventa cuál es el caso de tu cliente para en base a ese artículo poder ir fundamentando lo que viene siendo la reclamación de tu cliente. Contrato de donación a virtud del cual una persona llamada donante tramite de manera gratuita, sin costo o contraprestación alguna, un bien a otra persona llamada donatario. Tenemos también la permuta. Aquí las partes, como hacen un cambio de una cosa por otra cosa, se llaman permutantes. Aquí no hay permutante y permutario. Los dos son permutantes. Porque los dos se obligan a dar una cosa por otra cosa. Lo que generalmente se conoce como el famoso trueque, como el famoso cambio. La permuta es un contrato a virtud del cual las partes llamadas permutantes, aquí los dos reciben el mismo nombre, permutantes, cambian o intercambian un bien, por otro objeto. Originalmente y coloquialmente se le conoce como el trueque. Te cambio mi casa por tu tráiler, te cambio mi computadora por tu celular, te cambio tal cosa por otra tal cosa. Entonces es una permuta. Y como los dos mutuamente tienen que dar una cosa por otra, entonces los dos se llaman permutantes. Es decir, lo que conocemos como el trueque, como el cambio, coloquialmente lo hemos conocido. Contrato de permuta es contrato a virtud del cual las partes llamadas permutantes cambian o intercambian un bien por otro bien, es decir, una cosa por otra cosa. Aquí no vamos a cambiar, a dar dinero para que yo reciba el objeto. Simplemente valoramos y ojo de buen cubero o de avalúo. ¿Sabes qué? Pues es que no es un coche, son dos. Bueno, te doy mis dos coches a cambio de tu casa. Tal coche está evaluado en tanto, tal otro está evaluado en tanto, tu casa está evaluada en tanto. Pues vamos a hacer ese cambio de lo que viene siendo un objeto por otro objeto y entonces una permuta. Y las partes se llaman, por tanto, permutantes. Aquí no hay permutante ni permutario, sino los dos son permutantes. El otro contrato es el mutuo, que tú y yo pues, difícilmente creo que lo llegamos a conocer por mutuo, o es la primera vez que escuchamos mutuo, aunque al menos tenemos el concepto de mutuo de otra cosa. Pero nosotros coloquialmente conocemos como el préstamo. Entonces acuérdate, cuando hables de mutuo, es un préstamo. Es un préstamo cuando me dan dinero y que yo tengo que devolver. Porque es precisamente un préstamo. Te lo estoy prestando, más no te lo estoy regalando. Y por tanto, ya no hablamos de una donación, ni hablamos de una compraventa, ni hablamos de una permuta, sino te lo entrego, pero me lo tienes que devolver. Ni en la compraventa te lo devuelvo, ni en la donación te lo devuelvo, ni tampoco en la permuta te lo devuelvo. Entonces, eso es el famoso mutuo o préstamo. Contrato a virtud del cual una persona llamada mutuante o acreedor permite bienes fungibles, fíjate bien, bienes fungibles, a otra persona llamada mutuario o deudor, quien se obliga a devolverlos en la misma calidad y cantidad y también muchas veces con cierto interés, es decir, con ciertas ganancias. Ya dependerá del famoso mutuante o acreedor quien nos presta el dinero, si nos va a cobrar o no nos va a cobrar, si el prestamista nos va a cobrar lo válido, nos va a cobrar excesivamente en carácter de usuario un 20, un 30, un 40%. Ya también dependerá de nuestra necesidad
Ahora en nuestra ignorancia, pues tener que aceptar esas condiciones leoninas, indebidas, pero por las emergencias, las urgencias, así están, y a veces uno actúa pues por la urgencia, no tanto por otro tipo de cuestiones. Contrato de mutuo que no es sino más que el préstamo para que no nos espantemos. Es un contrato de virtud del cual una persona llamada mutuante o acreedor mutuante, nada de mutante. Mutantes son los enemigos de los Thundercats, Mandrilo y no sé quién más, y aquí es mutuante, con la U, no mutante. Contrato de virtud del cual una persona llamada mutuante o acreedor transmite bienes fungibles, vamos a ver qué son bienes fungibles, a otra persona llamada mutuario o deudor, quien se obliga por ello a devolver dichos bienes fungibles de la misma calidad y de la misma cantidad dentro de lo que viene siendo el tiempo establecido, más un interés o una ganancia o una utilidad para el acreedor, o también llamado mutuante si es que así se establece. De hecho, los préstamos tienen esa cualidad, ese defecto o esa virtud. A cambio de que tú me prestas dinero, que es por principio lo fundamental, aunque también puede ser otro tipo de bienes, yo a cambio te doy un interés, te doy una ganancia y así ambas partes ganan o ambas partes se ven beneficiadas. ¿Sí? Ahora, este contrato habla de bienes fungibles. Ya cuando veas derechos reales, veas la propiedad, la copropiedad y la revisión de los bienes, muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles, divisibles, indivisibles, etcétera, vas a ver que es un bien fungible, pero vamos de una vez a aclarar qué son los bienes fungibles. Recuerda que para efectos legales, a las cosas, a los objetos, ya nos llamamos así, cosas objetos. Eso es términos coloquiales de sentido común. Únicamente tenemos que hablar de bienes. Lo correcto es el bien. Ya no hablemos de cosas ni objetos, sino hablemos de bienes. Ahora, dentro de las muchas relaciones de los bienes, de las cosas o de los objetos, legalmente cuando llegues a este curso vas a oír hablar de los bienes muebles, inmuebles, mestrencos, vacantes, de dominio público, de dominio privado, fungibles, no fungibles, divisibles, indivisibles, corpóreos, incorpóreos, etcétera, etcétera. Una larga lista de bienes que es muy importante conocer para efectos de cumplimiento o incumplimiento de lo que son las obligaciones. Los bienes fungibles son todos aquellos que pueden restituirse por otros bienes de la misma especie, calidad y cantidad. Pues los bienes fungibles, todos aquellos bienes, todos aquellos artículos, mercancías, objetos que podemos regresar, que podemos restituir, porque son de la misma especie, de la misma calidad y de la misma cantidad. Ejemplo, el maíz, maíz negro, maíz bayo, maíz X. Resulta que soy campesino, soy agricultor y necesito que me prestes pues, una tonelada de maíz o X cantidad de maíz, bajo ciertas características, bayo, negro, lo que tú quieras. Es obvio que cuando yo lo regrese, no va a ser el mismo maíz que ustedes me dieron o que me prestaron. Pero el que yo te voy a regresar, que es con motivo de mi cosecha, va a ser de la misma especie, de la misma calidad y de la misma cantidad. ¿Por qué? Porque de los frijoles que tú me diste yo sembré y de ahí salieron nuevos frijoles que por tanto son de la misma calidad, cantidad y especie y yo te los voy a devolver. Igual cuando me prestas un dinero, a lo mejor me prestas 500 pesos más un billete de 500, yo cuando te lo devuelva, te doy 2 billetes de a 200 y uno de a 100. O doy 5 billetes de a 100 o 10 billetes de 50 y pues no hay ningún problema. Son bienes fungibles. Te los puedo cambiar por otros o restituir por otros de la misma especie, calidad y cantidad. No necesariamente los mismos, no necesariamente los mismos. Porque es obvio que si tú me prestas 10,000 pesos y el otro los tengo que regresar, no te voy a dar los mismos billetes que tú me prestaste porque yo los tuve que mover. Y con motivo de esto, cuando yo te lo regrese, insisto, te voy a dar otros, no los que tú me dices, pero son de la misma especie, misma calidad y misma cantidad. Entonces, esos son los famosos bienes fungibles. Y por eso la ley especifica que el contrato de préstamo mutuo debe versar sobre bienes fungibles. Ahora, esos son los contratos activos de dominio: la compraventa, la permuta, la donación y el mutuo o préstamo.
Ahora vayamos con los contratos traslativos de uso. Los contratos traslativos de uso, fíjate bien, traslativos transmiten únicamente el uso del bien y del objeto, pero no su propiedad. Porque los que transmiten la propiedad son los relativos de dominio. Y por eso se llaman traslativos de uso, que solamente te transmiten el uso, el goce, el disfrute del objeto, más no la propiedad. Cuando nosotros rentamos un departamento o una casa, solamente me están transmitiendo el uso. Usa la casa, usa el departamento, vive en él. Vive con tu familia, etcétera, etcétera. Convive, úsalo. Disfruta de él, dispone del departamento. Pero cuando termine el contrato o yo te lo solicite, me lo vas a tener que regresar. Porque yo no te transmití la propiedad, yo sigo siendo el dueño, sigo siendo el propietario. Yo nada más lo que te transmití fue su uso y su disfrute. Porque yo sigo siendo dueño y por tanto yo voy a regresar, voy a pedir que me des mi propiedad. Aquí no estamos transmitiendo la propiedad, no es relativo de dominio, es relativo de uso. Los relativos de uso son aquellos en los que no se transmite la propiedad, sino únicamente se transmite el uso, el goce, el disfrute del bien del objeto o de la cosa. Si yo rento un coche y me dan las llaves del coche, porque lo renté, es para que yo ande en ese coche por el tiempo que yo pagué, un día, una semana, no sé, un mes. Pero tengo la obligación de devolverlo, porque el coche no es mío, el coche es prestado. El coche me lo dieron en arrendamiento y yo me veo obligado a tenerlo que regresar. El que me lo dio, nada me transmitió el uso, sigue siendo el dueño, sigue siendo el propietario. Yo nada más lo usé, lo utilicé. Los relativos de uso son aquellos en los que no se transmite la propiedad, sino únicamente el uso, goce o disfrute del bien o del objeto. Entre estos contratos, acuérdate, tenemos dos nada más. El arrendamiento, que no creo que haya problema, que pues alguna vez hemos escuchado, o alguna vez, o más bien, tus papás o usted ha tenido que rentar una casa, y por tanto tenemos idea de que es un arrendamiento. El otro que quizás no conozcamos y que hoy vamos a conocer es el comodato, que difícilmente lo íbamos a conocer y que hoy lo vamos a apreciar para que conozcan que también hay contratos de comodato. ¿Qué es contrato de arrendamiento? Es un contrato a virtud del cual una persona llamada arrendador, casero o propietario, coloquialmente tú y yo le llamamos casero propietario, pero legalmente y técnicamente tenemos que llamarle el arrendador. Y así como ahora te debes dirigir a tus clientes arrendador, arrendatario y nada de que casero, propietario, sino utilizar los términos correctos propios de cada profesión que debes ir asimilando y debes ir pronunciando. Contrato de virtud del cual una persona llamada arrendador, casero o propietario transmite, aquí digamos únicamente el uso, goce y disfrute de un bien, otra llamada arrendatario, o también llamado inquilino, coloquialmente le conocemos como el inquilino, aquí hablamos del inquilino, pero legalmente y técnicamente al inquilino se le debe llamar por su nombre correcto, que es el arrendatario. A otra persona llamada arrendatario o inquilino, quien por ello se obliga a pagar una renta o mensualidad. ¿Por qué? Porque estoy nada más transmitiendo el uso. Entonces disfruta de la casa, del departamento, pero a cambio cada 30 días, cada mes, que es por lo general, aunque puede haber excepciones, me vas a pagar una mensualidad, una renta. De esa manera compensamos, mientras tú usas mi departamento, yo obtengo un beneficio. Los contratos de arrendamiento, a virtud del cual una persona llamada arrendador, casero o propietario transmite el uso de un bien a otra persona llamada arrendatario o inquilino, quien por ello se obliga a pagar una renta, porque viene siendo una mensualidad. Ahora sí, vayamos con el comodato. El contrato de comodato es un contrato a virtud del cual una persona llamada comodante otorga bienes no fungibles, fíjate, aguas, bienes no fungibles, a otra persona llamada comodatario, quien se obliga a devolverlo.
Es una especie, si tú quieres, de préstamo, pero es un préstamo sobre bienes no fungibles. Yo te presto estos bienes no fungibles, pero tú tienes la obligación de devolvérmelos. Y los vas y te los transmito nada más para que los uses, porque no los puedes sustituir por otros de la misma calidad y cantidad. Contrato comodato es un contrato de virtud del cual una persona llamada comodante otorga bienes no fungibles a otra persona llamada comodatario, quien se obliga a devolver. ¿Cuáles son los bienes fungibles? Los que podemos cambiar, restituir por otros de la misma calidad, cantidad y especie. Bajo esa perspectiva, ¿cuáles son los bienes no fungibles? Pues los que no podemos restituir por otro de la misma calidad, cantidad y especie, porque son piezas únicas, objetos únicos, que no tienen otro igual, otro semejante, para poder decir, te lo devuelvo, es la misma especie, calidad y cantidad. Los bienes no fungibles son los que no podemos restituir por otro, que no hay otros, porque son únicos, porque son exclusivos, y no hay otros que los puedan sustituir o que los puedan restituir completos. ¿Y me explico mejor? Los bienes no fungibles son aquellos que no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad o cantidad, por ser únicos, como son las antigüedades, las reliquias o las obras de arte. Un ejemplo, la Gioconda o la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Sí, hay muchos duplicados, hay muchas copias. Pero con la tecnología, a lo mejor hasta mejor que el original. Pero esa pintura de la Gioconda es única, es una sola, no hay otra igual. Habrá copias duplicadas, pero no son hechas por su autor ya muerto hace siglos, Leonardo da Vinci. Entonces, como puedes ver, esos son los bienes no fungibles. Ese contrato se utiliza mucho entre los gobiernos cuando queremos que una exposición de pinturas de un artista europeo, de un escultor europeo, vengan a México. Pero como son piezas únicas, yo, gobierno mexicano, me comprometo, me obligo a restituirlas, a entregarlas tal como me las diste, porque son piezas únicas. Difícilmente podré encontrar otra. Difícilmente podré encontrar otra igual a la que estoy dando. Por eso es el comodato que versa sobre bienes no fungibles. Bienes que no podemos sustituir o restituir por otros de la misma calidad, cantidad o especie, porque son piezas únicas. Son antigüedades, son reliquias, son obras de arte que solo existe una y no más de una, y por tanto difícilmente las podemos restituir. Sino que nos obligamos a realizar la misma pieza, la misma pintura, la misma obra de arte con todas sus características y todas sus propiedades. Vamos a ver con los contratos de garantía. Contratos de garantía, como decía al principio, son contratos accesorios, es decir, que no son independientes o viven solos, sino necesitan de otro contrato para que estos contratos existan. Se llaman de garantía porque con ellos garantizamos, aseguramos el cumplimiento de una obligación. Ejemplo, cuando vamos al banco, le pedimos un préstamo, el banco dice, sí, te presto lo que quieras, pensando en esa posibilidad, ¿verdad? Te presto 10,000, 20,000, 50,000, lo que tú quieras, no hay problema. Tú contento, acepto, pero el banco te va a decir, pero quiero que me des algo de garantía, algo que responda por ti. En caso de que tú no me pagues, entonces yo te embargo, yo te quito tu propiedad, me quedo con ella, la subasto, la vendo y recupero mi dinero, recupero mis intereses. Y como puedes ver, los bancos no son tontos, saben hacer negocios. Cuando nosotros pedimos un préstamo, el banco o la persona que nos presta nos pide, sí, yo te presto. ¿Sabes qué? Dame la factura de tu coche. En caso de que no me pagues, yo me quedo con la factura de tu coche para que yo me considere, sea legítimo propietario y por tanto pueda vender el coche y delante de ese coche pueda recuperar yo mi dinero que te presté, mi
mi préstamo y por tanto me estás garantizando algo. Eso es un contrato de garantía. Como puedes ver, para que yo te dé garantía, tiene que haber un préstamo, tiene que haber un contrato en base al cual yo te voy a garantizar que ese dinero, que ese contrato se va a cumplir porque yo estoy dando una garantía. Las garantías son los que se otorgan para asegurar el cumplimiento de una obligación o el pago de una prestación. Muy bien, te voy a prestar los 100,000 pesos que tú quieres, pero quiero que me des una garantía. Quiero que me asegures con un bien, con un objeto, que si no me pagas o no tienes que pagarme, entonces yo me apropio de ese coche, de esa casa, de esos aparatos electrodomésticos, de esas laptops que me has dejado como garantía. Son los que se otorgan para asegurar el cumplimiento de una obligación o el pago de una. Y son tres nada más: la fianza, la prenda y la hipoteca. Cuando una persona, el fiador, en los contratos de arrendamiento, se compromete a pagar por ti, hablamos de una fianza. Cuando una tercera persona se compromete a pagar por el deudor principal, hablamos de una fianza. De una empresa afianzador. Cuando yo te entrego un bien inmueble, es decir, un edificio, un departamento, una casa, una finca, un terreno, una parcela, inmuebles, si son bienes que no podemos mover, trasladar de un lugar hacia otro por sí o con ayuda de alguien, una casa, un departamento, un edificio, entonces yo te entrego una hipoteca. Y cuando yo te entrego bienes muebles, como son pantallas, electrodomésticos, laptops, celulares, joyas, ¿qué me das como garantía? Sí, yo te presto esto, pero no dices, no tienes casa, creo que vives en la casa de tus papás, o estás rentando casa, no tienes departamentos, así no te puedo prestar dinero. Bueno, aguántame tantito, no tengo casa, no tengo departamento, pero sabes que me dedico al comercio. Y por tanto tengo aparatos electrodomésticos de un valor de tanto dinero. Si yo no te pago, los embargas, te los llevas y con eso queda saldada la cuenta. Mira, tengo ahí un tráiler, un bien mueble. Vale tanto, inclusive vale un poco más de lo que me estás prestando. En caso que yo no te pueda pagar, pues ahí está el tráiler, me lo embargas, te quedas con él, lo vendes, lo subastas, no pagas tu dinero. Contrato de garantía, a virtud del cual una persona, perdón, contrato de fianza, a virtud del cual una persona llamada fiador o afianzadora se compromete a pagar o cumplir con una obligación en caso de que el obligado o deudor principal no lo haga. ¿Sí? Por eso en contratos de arrendamiento se pide un fiador. A ver, yo, arrendador o casero, pues, ¿qué tal si al rato no me pagas? Te pido 3 meses por adelantado. Yo que si no me pagas ya me diste 3 meses por adelantado. O bien te pido que nombres a un fiador. Una persona que se comprometa a cumplir por ti lo que no has llevado a cabo o no has cumplido. Entonces, cuando una persona se compromete a pagar por otra, a eso se llama la fianza, porque viene siendo el fiador o empresa afianzadora, con quien se compromete a pagar por el deudor principal. Hipoteca. La hipoteca es un contrato a virtud del cual el deudor entrega bienes inmuebles, es decir, terrenos, fincas, casas, departamentos, bienes que no se pueden mover, trasladar por sí ni con ayuda de nadie, para garantizar el pago de un préstamo, crédito o financiamiento. Si tenemos un préstamo hipotecario es porque el banco me está prestando dinero, 100,000, 200,000, 1,000,000, 5 millones de pesos. Pero para que el banco me preste esa cantidad es porque yo le voy a entregar como garantía las escrituras de un terreno, de una finca, de un rancho, de una hacienda, que incluso vale más de lo que nos están prestando, y con eso garantizamos, aseguramos que te voy a pagar. Por caso de que yo no te pague, pues te quedas tú
con la casa, con el título de propiedad, con el acta notarial y se acabó el asunto. Hipoteca es un contrato de virtud del cual el deudor entrega bienes inmuebles, es decir, terrenos, fincas, casas, departamentos, para iniciar el pago de un préstamo, crédito o financiamiento. Tenemos la prenda. Puede ser que yo no tenga finca ni terreno, pero tengo joyas, tengo ahí un lote de joyas, quizás los anillos, quizás algunos aretes de oro. Tengo a lo mejor coches, soy una agencia de coches y tengo ahí coches de todos los modelos, que tengo hasta del año. Tengo un negocio, una mueblería, no tengo varios aparatos electrodomésticos, refrigeradores, tengo también recámaras, tengo roperos, etcétera. Pues mira, no tengo terreno, no tengo bienes inmuebles, tengo bienes muebles. Y te doy tantos juguetes, te doy tantas laptops, te doy tantas pantallas de tantas pulgadas para asegurar, para pensar que en caso que no pague, ahí están los bienes dados en garantías para que los subastes, los vendas y recuperes tú. Contrato de prenda, virtud del cual el deudor entrega bienes muebles, por ejemplo, autos, aparatos electrodomésticos, computadoras, joyas, etcétera, para garantizar, asegurar el pago de un préstamo, el pago de un crédito o lo que viene siendo de un financiamiento. ¿Bien? Ahí están los tres contratos. La última clasificación son los contratos de servicio, aguas. Contratos de servicio no es cuando me dan un servicio o me hacen un servicio o me producen un servicio. Porque decir la definición con el concepto pues simplemente es no decir nada. Como te decía hace rato. ¿Quién es el vendedor? Pues el que vende. ¿Y quién es el comprador? El que compra. Pues no está diciendo absolutamente nada. No tratar de que usted trate de evitar esos errores que a veces tenemos nosotros de expresarnos. Todos los cometemos, todos los cometemos. Y se nos puede salir. ¿Quién es el arrendatario? Pues se está rentando. O el arrendador pues se está rentando. Pues no me dices nada, porque pues si no conozco bien qué es un arrendamiento, yo lo conozco por renta y digo, no, pues yo tengo el mismo arrendamiento que renta, a lo mejor yo que no sé qué es un arrendamiento. Entonces, hay que ser muy concretos en la forma de dar cuenta que legalmente, muchas veces hay consecuencias de emplear la palabra adecuada. No es lo mismo ratificar que rectificar. No es lo mismo la aptitud que la actitud. Y así por el estilo. Los servicios son aquellos en los que da una atención personal a las personas. Eso es dar servicio. Ejemplo, un restaurante, más que comprar la comida, más que comprar que el pastelillo, que el refresco, lo que estoy contratando son los servicios de ese restaurante. ¿Por qué? Porque yo llego, me dan la carta, me dicen que voy a ordenar, toman nota, se van y me traen mi comida. Y si en el transcurso me ocurre algo que, oye, un cubierto, oye, tráeme más agua, oye, tráeme otro refresco, oye, ¿qué tienes de postres? Oye, tráeme más servilletas, oye, etcétera. Más que estar vendiendo la servilleta, el pan o el guiso, me están dando el servicio, la atención personalizada. Sí, dígame, señor, tráeme más servilletas. Ahí va, 2, 3 minutos y otra vez lo mando de más. Sí, dígame. Oye, te voy a traer la carta, ¿no? Deja ver qué otra cosa tienes para pedir. Sí, como no, con mucho gusto. Ahí te la llevo. Y a los 10 minutos, oye, te voy a traer la carta, ¿no? Que no vi los postres y quiero ver, a ver qué vos hay para pedir. Y ahí va el chavo y te trae la carta. Entonces, como pues, más que venderte el helado, más que venderte la comida, están dando un servicio personalizado. Que se me cayó el cubierto, me traes otro cubierto. Oye, que tiraron la sopa, puede ser un trapo y él limpia. Entonces, como ves, más que un comprar o adquirir algo, me están dando un servicio personalizado. Igual, vamos en un hospital, más que estar comprando la medicina, más que estar comprando todo lo que me mandan, más bien es el servicio que me están dando, la atención personal que me están dando.
Llega la enfermera 2 veces al día, o el enfermero checa mi temperatura, mi presión, signos vitales. Si tengo a alguien cercano, a ver, al rato le da esta medicina dentro de 1 hora, esta otra entre 2 horas, con tantita agua, con esto, con aquello. O sea, más que estarme vendiendo la medicina, me están vendiendo su servicio, su atención personalizada. Necesita, podría traerme otra bata, está sucia, podría traerme otras sábanas, ya me las puede cambiar. Ellas van solas sin que tú les digas. Pues más que estarte vendiendo cosas, te están dando una atención personalizada. Te están cuidando para que puedas tener ese servicio. En los contratos de servicio, los más importantes, más no todos, más no claro, es el contrato de mandato. El contrato de mandato es un contrato a virtud del cual una persona llamada mandante le ordena a otra llamada mandatario a realizar en su nombre y representación ciertos actos, trámites, operaciones o negocios. Muchas de las personas tienen que estar en varios lugares con poco tiempo y no se puede. A la una tienen que estar con el notario en Ciudad Satélite, a la 1:30 tienen que irse hasta Azcapotzalco a firmar un contrato, pues no se puede. Y a las 2 tienen que regresar a Hidalgo, a una junta. Entonces, es muy poco tiempo. Yo no voy a poder estar moviendo para ir para acá en media hora, en 1 hora, dada la distancia. Además, voy a llegar a hacer mi trámite, mi negocio, no lo voy a resolver inmediatamente. Por ahí plática, charla, parte de acuerdo de negocios, no voy a estar más de 2 horas, entonces ya no voy a pedir a ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues yo nombro a otra persona, a mi mandatario, para el que en mi nombre de presentación realice lo que yo no puedo hacer. Para tal efecto, entrego de una simple carta a poder donde autorizo que dicha persona recoja, tramite a mi nombre tal asunto, hasta un famoso poder notarial. Pero para acudir ante juzgados a nombre de otra persona, no nada más es soy pariente fulano, no. Tengo que acreditar mi personalidad. Muchas veces necesitamos un poder notarial donde se acredita que el señor fulano me dio poder para yo representarlo en juicios, en trámites, en asuntos. Si no, nomás no se puede. O bien simplemente el mandante está enfermo, no puede salir y pues tiene que mandar a otra persona en su nombre. Pero tanto dando como llego, vengo a nombre de fulano, pásele, no, o sea, no puede pasar, es que no puede. Es que el señor es mi tío, es mi papá, pues será lo que sea, pero yo necesito un documento donde el propietario, el titular que esté cediendo el permiso, que esté dando esto, si no, no se puede. Es por eso que todos los abogados, representantes legales o apoderados legales, para poder representar a una empresa, a un cliente, se les tiene que dar poder notarial. Para que él con ese poder notarial hecho ante un notario que tiene fe pública, pues la autoridad ante la cual vamos o ante quien estamos no pueda oponer ninguna oposición. Si no, sabes que no te reconozco, no, como no, que tengo el poder notarial, donde el dueño, el propietario de la empresa fulano, me otorga poder para realizar este y otros trámites. Entonces, ese viene siendo el famoso contrato de mandato. El contrato de depósito. Es un dato virtud del cual una persona llamada depositante otorga bienes a otra llamada depositario para su guarda, custodia, conservación y devolución de los mismos. Entonces, muchas veces las empresas pues tienen poco espacio dentro de sus instalaciones o el espacio que tienen es suficiente para guardar su mercancía, sus insumos, sus productos. Y no lo pueden dejar en la intemperie o en la azotea de la fábrica o de la empresa, porque llueve, hay encharcamiento, se puede mojar y echar a perder la mercancía, se puede deteriorar con el calor, con el frío, con la lluvia, y podemos echar a perder la mercancía por la falta de espacio donde colocar esos bienes. Entonces, hay empresas que tienen bodegas, que tienen almacenes, inclusive adaptados,
para todo tipo de mercancías, frío, calor, templado, etcétera, medicinas, si pueden llegar sin que se deterioren, sin que suban daño alguno. Menos ahí cuando hacemos el depósito. Yo tengo mercancía, aunque no voy a guardarlas, tú tienes almacenes, tienes bodegas donde guardar, entonces hagamos un depósito. A virtud del cual el depositante otorga bienes, mercancías, a otra llamada depositario para que las guarde, las custodie, las conserve y en llegado el momento las devuelva sin ningún problema o sin ninguna alteración o afectación recibido del producto. Es el famoso contrato de depósito. Y más no los únicos contratos, hay más. Una prestación de servicios o servicios profesionales. Contrato de virtud con una persona llamada contratante. Solicita los servicios de un profesionista, llámese abogado, arquitecto, contador, médico, o de alguna persona dedicada a un oficio, plomero, carpintero, albañil, mecánico, etc., para realizar un trabajo conforme a sus habilidades y de acuerdo a lo pactado. Resulta pues que necesito un abogado que lleve mis asuntos, porque no son muchos y me sería más costoso tener un director, un jefe del departamento jurídico, que mejor yo contrato a una persona por honorarios y le voy dando asuntos para que él vaya resolviendo los asuntos. Y con eso me ahorro un departamento, un área y un jurídico donde a lo mejor a veces hay, como todos los negocios, hay chamba y no chamba, mejor que un tercero se encargue de ello. Contrato a virtud del cual una persona llamada contratante solicita los servicios de un profesionista, ya sea abogado, arquitecto, contador, etc., o de algún oficio, plomero, carpintero, albañil, mecánico, para hacer un trabajo conforme a sus habilidades y de acuerdo a lo pactado. Aquí cabe decir que lo que hay que pagar en un momento determinado pues vienen siendo los famosos honorarios, salvo que hayas pactado la cuestión de similar a nómina, donde entonces queda incluido dentro de lo que viene siendo la nómina de tus empleados. Pues compañeros, con esto felizmente terminamos lo que viene siendo nuestro curso de Derecho Civil 2, Obligaciones y Contratos. Espero que lo poco o mucho que hemos visto lo vayas acumulando en tu cerebro, vayas teniendo presente todo lo que es transmisión de acciones, obligación, cesión de deudas. Cuando el acreedor no recibe nada, cuando el acreedor recibe cosas distintas, el acreedor recibe lo pactado y toda la terminología que manejamos junto con los contratos. Si así lo haces y lo repasas continuamente, no se te olvida. De aquí al año, 2 años que termina tu carrera, no lo repasas, no los tienes presente en tu mente, se te van a olvidar. De rato me acuerdo que es una escuela, creo que alguna vez se me explicó, creo que sí es, y pues no, el creo, el me imagino, supongo, ya lo hemos hablado hace cansancio, no puede ser válido a nivel profesional. No podemos salir con eso, como pues creo que es, no sé si, creo que es el hígado, aunque creo que también puede ser los riñones. Oh, qué caray. Pues mire, creo que son sus neuronas, o más bien creo que viene siendo su inmunidad. No, o sea, a mí dígame que, pues diré, creo que son las bujías, o creo que es el carburador. No. O sea, a mí dígame que es. Supone que es profesionista, supone que sabe su oficio, entonces no me diga con que creo, me imagino, supongo. Porque creo que tiene esta enfermedad y le doy esto, a ver se cura, pues entre que creo que me puedo curar o creo que me puede matar. Entonces entre el creo que me puede matar o puede curar, pues mejor así lo dejo y me busco otro mejor doctor que él no crea, sino que él me diga, usted tiene esto. Pues jóvenes, terminamos con esto felizmente nuestro curso. Si Dios quiere y si usted lo quiere, nos veremos en nuevas materias. Si no, pues ahí estamos en contacto para lo que se les ofrezca y pues seguimos en esto. Nos vemos en unos segundos en Zoom. Espero me den buenas noticias sobre su examen, todo o puros 10. Nos vemos en unos segundos en Zoom.